quisiera empezar platicando por qué estoy aquí, ¿no? Y por qué Homero me invitó a dar esta plática. Y bueno, creo que en mi desarrollo profesional he estado siempre como cruzando los caminos entre la arquitectura, el diseño gráfico, el diseño industrial, el interiorismo y también la comunicación, ¿no? Y creo que de repente uno está invadiendo los terrenos del otro o está entrando en los terrenos del otro sin que la palabra correcta más bien sea invadir, ¿no? Porque yo creo que es una colaboración entre nuestras disciplinas. Hace muchos años, cuando yo estudié arquitectura, básicamente había arquitectura, empezaba la carrera de comunicación donde yo estudié, ¿no? Nadie es perfecto, vengo de la náhuatl. Y empezamos este despacho que se llama Secubic Arquitectos con mis socios Andrea Césarman y Marco Cuello. A ver si puedo mover esto. Ok, un poquito por qué estoy aquí, porque tengo cierta autoridad moral, ¿no?, para poder hablar del proyecto y hablar de la designación de World Design Capital. Mi despacho es un despacho multidisciplinario y por ser 3 socios, por eso nos llamamos Secubica, siempre hemos estado interactuando en diferentes proyectos. Este es un proyecto que hicimos, que terminamos en este año y que fue premiado por el CNU, el Congress of New Urbanism, que es una organización importante que está en Washington y que habla mucho de la importancia y de la relación que tiene que haber entre la arquitectura, la imagen y el espacio público. Esto es en San Cristóbal de las Casas, es el Palacio Municipal. No estoy enseñando la otra imagen del edificio, pero sin embargo es un espacio donde creamos una fuente, un espejo de agua que respondía a una necesidad, ¿no? Cómo evitar que los vendedores ambulantes ocuparan la plaza de nuevo, ¿no? Que el ambulantaje es un problema grande en todas las ciudades de México, y decidimos poner un espejo de agua que es muy bajito y se puede utilizar de todos modos la plaza para los eventos cívicos. Sin embargo, al tener un espejo de agua, al tener mobiliario, al tener estas características que hacen que la gente viva y sienta el espacio público, la gente se la apropió y la gente ahora la cuida. Ya ni siquiera las mismas gentes de la comunidad dejan que entren los vendedores ambulantes, porque desde la mañana con las mesitas y las sillas llegan los trabajadores a desayunar, a tomar su atole. Durante el día hay niños haciendo la tarea en la plaza, y esto pasa mucho en las ciudades pequeñas. Un poquito más para hablar de quién soy. También hemos intervenido en el espacio interior, ¿no? Hacer interiorismo ha sido parte del trabajo de mi despacho, y también buscar tener esta conexión entre el interior y el exterior, que es muy importante. No conozco a ninguna persona que esté viviendo en su casa y diga, híjole, mi casa la verdad tiene una fachada preciosa, pero por dentro no funciona, no me importa porque la fachada es espectacular. No, la casa, en realidad, los espacios se viven por dentro, y creo que entender la arquitectura de interiores como algo que es parte de la arquitectura integral del proyecto es algo muy importante en el desarrollo profesional que van a tener cada uno de ustedes. Hace muchos años empezamos este proyecto, que es el CAD, que era el Centro de Arquitectura y Diseño, porque también en tiempos remotos que a ustedes no les tocaron, en México no había muchísimos productos, ¿no? Había realmente cosas muy limitadas, y empezamos con este primer centro de arquitectura y diseño, donde empezamos a invitar a las marcas que hacían muebles en México, que importaban muebles, que tenían grifería, que tenían pisos, que tenían mármoles, que tenían telas, todo lo que necesitabas realmente para poder habilitar un proyecto. Y con el paso del tiempo hicimos este otro proyecto en nuestro despacho que se llama Blend. Y bueno, en Blend es un poco el proceso de maduración entre lo que aprendimos en el CAD y tener un proyecto donde nosotros ya podíamos controlar. ¿Cuál es la misión principal de este proyecto? Integrar a los campos que están en las industrias creativas. Esto puede ser no muy significativo, pero es la portada que está, la fachada que está sobre Palmas, que es un proyecto que hicimos con el maestro Friedelberg, un pintor que tiene muchísima relación con la arquitectura, la geometría, y hemos usado también este escaparate para
impulsar también a diseñadores industriales mexicanos. Creamos la colección A2 y con esta colección pues, buscamos, que luego cuesta trabajo darte la vuelta y ver, pero buscamos crear propuestas de diseñadores mexicanos con materiales mexicanos que rescataban un poco las prácticas artesanales, pero al mismo tiempo aplicaban la tecnología y sobre todo daban la oportunidad de que los productos mexicanos estuvieran conviviendo con productos de otras partes del mundo. Y las cosas van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora la gente se siente muy orgullosa cuando viene y dice, wow, esto es mexicano, me gusta más, ¿no? Le dan un valor adquirido que antes, cuando yo empecé a trabajar, te decían, uy, yo quiero que mi silla sea italiana, ¿no? Y era como algo que era un must para tener de los clientes. Hemos creado esta plataforma de territorio creativo con la que hemos impulsado a muchos de estos diseñadores a que vayan a otras partes del mundo, a Nueva York, a Londres, a Milán, a la Feria de París, y que traten de presentar sus proyectos, sus productos, y los vendan o los contraten otras compañías para hacer cosas fuera. Yo creo que generalmente en la práctica profesional de los arquitectos mexicanos, de los diseñadores mexicanos, en mi concepción personal, hay tanto que hacer aquí, que rara vez salen los arquitectos mexicanos o los diseñadores mexicanos a buscar trabajo afuera. Pero yo que he llevado mucho tiempo en este proyecto, les puedo decir que la calidad de los productos mexicanos y de la propuesta creativa mexicana es tan alta como la de cualquier otra parte del mundo o hasta mejor. Hace 9 años empezamos este proyecto que se llama Design Week México. Y este proyecto Design Week México lo buscamos como una plataforma para integrar a los diferentes campos del diseño y hablando del diseño en el sentido sajón, no pensando en el diseñador industrial ni en el diseñador gráfico, sino pensando en la comunidad de diseño que es el arquitecto, el urbanista, el del paisaje, el diseñador gráfico, el industrial, integrar a todos, porque siempre que decimos diseño piensan que estamos hablando de un objeto. Y yo creo que es importante que aprendamos, así como ahora está de moda decir mexicanos y mexicanas, que los diseñadores somos todos, somos una comunidad y somos una comunidad que nos tenemos que integrar y trabajar en conjunto. Es muy chistoso pensar que cuando las cosas son algo que viene relacionado con el gusto, piensan que cualquiera lo puede hacer o cualquiera puede dar una opinión, ¿no? Yo no conozco a nadie que diga, ¿saben que a mí me gustan muchísimo las leyes y entonces yo me voy a defender solito? No, porque la verdad siempre he leído los libros de leyes y la verdad yo me voy a echar mi juicio solo. O, ¿sabes qué? Me duele muchísimo la muela y mi prima siempre le ha gustado todo lo de la odontología. Entonces, ella me la va a sacar. Como que pensarían que es improbable, ¿no? Como qué locura. Pero cuando tiene que ver con algo de diseño, cuando tiene que ver con algo de arquitectura, cuando tiene que ver con algo de lo que nosotros hacemos, la gente siempre dice, yo siempre he sido arquitecto, o sea, desde chiquito, siempre me ha encantado, yo hice mi casa. Y dices, ¿cómo? O sea, ¿no? Porque además sabes que había un arquitecto por detrás. Pero como es algo que tiene que ver con el gusto, la gente piensa que cualquiera lo puede recetar y que es algo que no es medible. A mi concepción, por lo menos. Y empezamos este proyecto de Design Week México, que hemos hecho una plataforma para crear diferentes propuestas desde diferentes panorámicas de lo que hay en el diseño mexicano. Uno de los grandes proyectos que hemos hecho nosotros es tratar de sacar el diseño a la calle. Este es el proyecto que hacemos con los contenedores en el Parque Lincoln, donde invitamos a diseñadores emergentes de diferentes partes del país a que se presenten, estén ahí y vendan sus productos en este triángulo de oro que se forma entre Palmas, Polanco, la San Miguel, Chapultepec, y que tengan oportunidad de accesar a otro público y seguir impulsando a las industrias creativas de nuestra ciudad. Historias de éxito hay muchos. Una de las personas que se presentó aquí hizo todos los muebles para un corporativo. Otra de las personas que estuvo acá, que empezaba su negocio de lámparas, tiene ahora todas las lámparas puestas en Starbucks. Entonces, creo que es importante encontrar estos espacios porque luego también el público en general no sabe a dónde ir a buscar las cosas. Y a lo largo del camino de Design Week hemos buscado crear estos espacios de reflexión hacia el pasado. Esta es una exposición que hicimos de Luis Barragán y un despacho en China que se llama Neri Enhu.
esto resultó interesante y importante para nosotros porque de repente pensamos que no influenciamos a nadie en ninguna otra parte del mundo. Y estando yo en una presentación de unos productos, porque también este despacho tiene muchos productos en diseño industrial, estaban hablando de lo que los había inspirado la obra de Luis Barragán a diseñar muchísimas de sus cosas y que nunca habían tenido la oportunidad de estar en México. Y así es como creamos esta conversación, este diálogo imposible entre diferentes continentes, en diferentes épocas del tiempo, invitando al público a que viera cómo lo que se hizo en 1950 puede tener repercusiones en el 2010. También, a lo largo de nuestro trabajo en Design Week, hemos buscado hacer exposiciones de otros arquitectos. También esto es una exposición del arquitecto Ramírez Vázquez, que fue un arquitecto importantísimo y sobre todo escogí esta imagen porque creo que es una persona muy significativa con el público que tenemos hoy aquí. Es una persona que hizo arquitectura, que hizo diseño industrial, que hizo el primer branding de ciudad que existió en el mundo, que fue el de México 68, y que era una especie de persona del Renacimiento, que igual te hacía una silla, que diseñaba una escuela, que diseñó el Museo de Antropología, que el Museo de Arte Moderno, que la Basílica, que los vestidos de las señoritas de las Olimpiadas, que atendían las edecanes, que creó la campaña de comunicación con la que México dio a conocer la designación de las Olimpiadas a través del mundo, y como platicaba el otro día con su hijo, y eso es una historia que me fascinó y con la que nos relacionamos fácilmente, no había presupuesto para hacer la promoción de México 68 en todas las embajadas y consulados del mundo. Entonces, ¿cómo podían mandar en una época que apenas aparecía DHL y la mensajería de toda esta promoción? Entonces, le ocurrió hacer unos inflables. Y estos inflables eran piñatas, eran círculos, tenían todos los diseños de las rayas que son tan conocidos de México 68, y los mandaban por correo y llegaban a las embajadas y de repente todas las embajadas, todos los consulados, todas las oficinas comerciales de México en el extranjero tenían 20, 30 cosas que las hacía únicas y que a cualquier persona que entrara les comunicaba que la Ciudad de México iba a ser la sede de las Olimpiadas en el 68. Y claro que ahorita resulta impensable, pero no había internet, no había Facebook, no había Twitter. Lo único que salía, lo que se leía en los diarios. Entonces, hacer las campañas de promoción en aquel entonces era un reto completamente distinto al de ahora, y que las cosas fueran virales era simplemente un término que no existía. Y el motivo, como les anunciaron, porque estamos aquí, es que en el 2018 conseguimos la designación de la Ciudad de México como Capital Mundial del Diseño, ¿no? Y siempre, como en las redes sociales, hay el hater, ¿no?, que dice: ¿por qué la Ciudad de México, Capital Mundial del Diseño? Hasta la ciudad se está cayendo, está llena de baches, es una porquería. Pero no, es algo que ganamos, y compitiendo contra ciudades importantes. Competimos contra Bilbao, competimos contra Copenhague, competimos contra Tokio, competimos contra Buenos Aires, competimos contra Curitiba, contra Río de Janeiro, que había ganado las Olimpiadas, y fuimos haciendo cada uno de los pasos, la aplicación, semifinalistas, finalistas. Yo creo que el comité tenía deseos de escoger a alguien en el continente americano, y estábamos compitiendo al final con Curitiba, y yo estaba muy nervioso, ¿no?, porque Curitiba es una ciudad muy importante en términos de arquitectura, ciudad y urbanismo, y principalmente esta designación habla del diseño en la ciudad y cómo el diseño debe de repercutir y cambiar y transformar la ciudad. Generalmente, en todas partes del mundo, no nada más en México, las decisiones de diseño no están tomadas por diseñadores. Esto refiriéndome otra vez a arquitectos o planeación urbana o diseñadores gráficos, industriales, las personas que tendrían que tomar las decisiones, y las vemos muy fácilmente aquí. ¿Quién ha estado en Mazarik ahora que lo remodelaron? ¿Alcanzan a ver los letreros de las calles? No, porque simplemente a alguien se le ocurrió que
hay una norma internacional para que la tipografía sea de tal tamaño para que a tantos metros tú puedas leer el nombre de la calle. Pero la autoridad del espacio público en aquel entonces era una bióloga. Entonces, creo que son cosas que no las pensamos, ¿no? Y yo cuando tuve oportunidad de hablar le dije, oye, Diana, esto no se lee. No, sí, le digo, o sea, sí, si te acercas, sí, pero no era necesario que dijera Avenida Presidente Mazarik. Podría haberlo dicho como antes, ¿no? Chiquito, y que siguiera Mazarik, que es lo que la gente necesita leer o saber para las referencias. Pero esto es un ejemplo tonto de cómo sí el estar aquí, sí tener la preparación, sí ser las personas que tienen esta educación para tomar estas decisiones, tomemos acciones para tomar esos puestos el día de mañana y que no sean economistas, con todo respeto, que no sean biólogos, que no sean licenciados, porque ahorita también la persona que es la autoridad del espacio público pues, es un economista. Entonces, las decisiones de diseño sí importan y las decisiones de diseño es algo muy importante que tenemos que permear y que conocer y que llevar a las demás personas para que lo valoren. Hace muchos años pensar en separar la basura era algo como, híjole, qué flojera, ¿no? Qué raro. Ahora cualquier niño de kindergarten ya sabe qué es lo que es separar la basura. Igualmente tenemos que hacer con nuestra profesión y tenemos que hacer con el diseño. Entonces, por eso esta designación es importante para nuestra ciudad, porque es hablar de la importancia del diseño en la ciudad. Y lo que más sorprendió al Comité Internacional cuando vinieron a visitar la capacidad de organización y por qué la Ciudad de México podría ser capital mundial del diseño, fue esta conexión que habría entre la comunidad, los museos y las universidades por parte de Design Week, que era la primera vez además que una organización no gubernamental buscaba la designación para la ciudad. Entonces, la gente es lo que les importó, la comunidad es lo que les importó, porque vieron el potencial de la ciudad. Y cuando vinieron hicimos un recorrido por los museos y por Polanco y San Ángel, pero también los llevamos a conocer el oriente de la ciudad. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México tiene dos caras muy claras, una cara muy próspera y otra cara que es una cara de oportunidad. Y si ustedes vieran un mapa que hay muy interesante de la Ciudad de México, del uso de las redes sociales, del uso del internet, se marca una bota que se forma, que empieza en el sur de la ciudad, adelante de la Jusco, en esta parte y va creciendo, 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 creciendo y termina en el centro histórico. Se hace como una bota. Ahí están el 85% de los contratos de internet, el uso de Facebook, de las redes, y ves el resto de la ciudad, y no estoy hablando del Valle de México con las otras zonas conurbadas, nada más lo que es la forma de la Ciudad de México, y ves como en la zona oriente apenas aparecen unos puntitos de todos estos servicios que sentimos que somos tan modernos y tan actuales, muchos de los que vivimos en esta ciudad. Entonces, yo creo que la gran diferenciación de esto y esta época es que hay los conocimientos, hay las redes, hay la manera de compartir las mejores prácticas para que la otra parte de la ciudad, que también se las enseñamos al comité organizador, conozca el área de oportunidad y lo que se podría hacer en una ciudad a través del diseño. Mejor diseño de ciudad, pues, ¿qué debe de significar? ¿Quién me podría decir qué piensan en qué se podría manifestar mejor diseño de ciudad? ¿Alguien? ¿Cómo piensan ustedes que un mejor diseño de ciudad cambia a la ciudad? ¿Alguien? Vamos a poner 10 en participación. Puede ser, pero todavía es más fácil que eso. Ok, por ahí vas. ¿Alguien más?
Y no tan grande, yo no los veo. Tengo que ponerme los lentes así. Este es Alejandro Dumas, porque no se ve. Pero ¿en qué se transforma eso? ¿En qué se transforma? Y está fácil, ya le habían dado el clavo porque todos están cerca. En mejor calidad de vida. O sea, la ciudad es de nosotros, de los habitantes. Y si la ciudad está bien diseñada, la ciudad tiene mejor calidad de vida. Y creo que eso es lo que importa. Este es un proyecto que puede ser criticado, pero es parte de un movimiento mundial de ciudades y es lo que se hizo en 20 de noviembre, que se hizo más chico, se crearon estos carriles donde se cerraron y se pusieron mobiliario urbano y plantas. Digo, es un problema en esta ciudad el concepto del mantenimiento, pero la gente se apropió de la calle. En una ciudad caótica como la nuestra, de repente crearon estos espacios como lo vieron y como es parte de iniciativas que están haciendo en otras partes del mundo, se creó este espacio donde la gente de repente a la mitad de la nada, donde no había dónde sentarse, dónde poner un cuaderno, una computadora, un café, una torta, crearon este espacio público que la gente ahora usa y dándole preferencia al peatón, que aunque es una cosa que afecta al que va manejando en coche y va llegando cuando tenemos que ir a una cita a jefatura de gobierno y dices, híjole, le quitaron 2 carriles a 20 de noviembre, que qué falta hacían. Pero es como hacer el statement de que la ciudad está pensando en el peatón y es parte de estar en este circuito de ciudades, en este movimiento de ciudades, que justamente es lo que nosotros buscamos hacer con el eslogan de la Ciudad de México como capital mundial del diseño. Diseño socialmente responsable. ¿Por qué? Porque el diseño no lo debemos de pensar como algo para gente que tiene dinero, no lo debemos de pensar como algo que es caro, lo debemos de pensar que el diseño tiene que ser socialmente responsable o socialmente solidario, que es otro término correcto que se usa hoy, porque tenemos que tener empatía en la manera en que diseñamos esta ciudad para el habitante. Y yo creo que eso es lo más importante y la responsabilidad más grande que tenemos como profesionales, todos los aquí presentes o futuros profesionales, en la importancia del diseño, porque sí, el relacionarnos con una ciudad que esté bien diseñada y que la gente sepa exigir bien la calidad del diseño que le dan, yo creo que nos va a cambiar a lo largo del tiempo como sociedad y creo que además puede ser una de las cosas más importantes de esta designación, que eleve la responsabilidad que tenemos como comunidad de tomar acciones en las decisiones que hacen en nuestra ciudad. Y no pensemos nada más en lo que hago yo como interiorista o en lo que hago yo como arquitecto o en lo que hago yo de grafismo, sino en cómo esto afecta a la gente que está ahí. Estamos dividiendo todo el tema de la designación de World Design Capital en 2 vertientes muy importantes, el diseño de ciudad y el diseño vivencial. Son palabras que luego son más difíciles porque lifestyle en inglés se entiende muy bien y en español vivencial puede ser un poco más difícil. ¿Pero qué queremos decir con diseño vivencial? Pues el diseño de los objetos, el producto realmente. Y el que es con el que tienes una relación más íntima, esta botella, cómo la agarras, cómo está diseñada, y el diseño de ciudad, que ese se explica básicamente solo, se define solo, no todos entendemos que tiene que ver diseño de ciudad. Y pensamos que es el momento para hacer del diseño una causa que como comunidad nos una. Y miren, platicando con las autoridades de gobierno, que nos ha tocado de todo, ¿no? Que también estar como evangelizador del tema del diseño en diferentes dependencias, te cuestionan y te hacen preguntas, pero ¿qué es lo que es importante? Hacer de esto que el diseño sea la causa que nos une como comunidad. Y me decían, oye, ¿sí cómo se van a enterar como en el fútbol? Pues no se tienen que enterar los que a lo mejor, si los que están jugando fútbol les interesa el diseño, pues que se enteren, pero yo no tengo que buscar llegarle a toda la ciudad, es una ciudad imposible, que aquí pase algo y se enteren todos, es
inimaginable, pero sin embargo sí tiene que llegarle el mensaje a nuestra comunidad, que son los que podemos tomar las decisiones, que son los que podemos hacer el cambio y sobre todo mucho de esta designación con el programa académico interuniversitario es que ustedes conozcan esto y que el día de mañana ustedes lo exijan y que sea parte de su práctica profesional y de sus valores como diseñadores. Y hablando de valores, pues precisamente tenemos esto, ¿no? Cómo el diseño puede generar oportunidades, ¿no? El diseño está, y lo vamos a ver un poco más adelante, pero la economía creativa es uno de los términos más importantes que están aplicando los países desarrollados y las ciudades, y aquí no lo tenemos tan estudiado, ni documentado, ni valorizado. Entonces, ¿cómo el diseño puede generar bienestar en una ciudad? Y sin pensar que todo lo que genera contra la huella de carbón, etcétera, etcétera. Cómo el diseño restaura la dignidad del habitante. Bueno, pues es lo que decíamos hace ratito de la calidad de vida, ¿no? ¿Por qué es importante? Pues porque yo puedo tener una casa muy pequeña, una casa no tan grande, una casa más modesta, pero si estoy en el espacio público adecuado y llego en un buen transporte público y llego a un lugar de trabajo con las condiciones adecuadas y todas estas decisiones tienen valores estéticas que vienen involucradas directamente con el diseño, generan la calidad de vida y restauran la dignidad de las personas que viven en la ciudad. Otra de las cosas que es importante pensar en una ciudad como la nuestra, que es una ciudad tan antigua y que tiene tantas etapas en el tiempo, que hay obras prehispánicas y hay obras de la colonia y hay obras de principios de siglo. Bueno, pues es muy importante que todos sepamos preservar lo valioso, pero al mismo tiempo sepamos como diseñadores transformar con respeto, ¿no? Y creo que será parte muy importante de la preparación que reciban en la universidad, pero yo creo que las ciudades son cambio, todo en la vida es movimiento y por eso es muy importante que tengamos como valores transformar con respeto. Y muchos de los proyectos que queremos suscribir para esta designación tienen que tener estas condicionantes, que promueva el cambio, porque el diseño, como les decía, tiene que promover el cambio en diferentes partes de la ciudad. No es que vamos a querer ir a cambiar las lomas de Chapultepec o queremos ir a cambiar Polanco, hay que ir a cambiar el oriente de la ciudad, donde de verdad hay oportunidades y hay los conocimientos para que la ciudad se pueda transformar con valores estéticos importantes, o que los proyectos sean sustentables e inclusivos. ¿Qué queremos decir con sustentables o inclusivos? Bueno, pues que estos proyectos piensen no nada más a las personas discapacitadas, sino que piensen que los materiales, muchas de las cosas, la mano de obra, todo lo que se tenga que hacer sea local y genere riqueza localmente. Obviamente que esto es como lo que decíamos de mejor diseño, mejor calidad de vida y todo lo que se busque hacer con los proyectos que queremos suscribir y con las cosas que queremos analizar es que todos estos proyectos tengan estas condicionantes o estos valores agregados para hablar del tema de diseño de una manera más elevada. El eje de toda esta designación y de todo el trabajo que queremos desarrollar como capital mundial del diseño es el ser humano. Para nosotros, el habitante de la ciudad debe de ser lo más importante y debe de ser el eje central de todos nuestros valores, porque al final de cuentas nosotros somos los usuarios y si lo pensáramos en términos de los que están estudiando comunicación o branding, somos un usuario, ¿no? Y si quieren que lleguen a Starbucks, ¿no? Y que nos hacemos adictos, ¿no? Porque uno quiere un café y ya sabes que viene así y te pones nervioso porque tienes que dar una ponencia y no estás entrenado profesionalmente para hablar, pero hay una experiencia para el usuario y en una microescala la cuidan. Pues nosotros tenemos que ver como diseñadores que somos los encargados de crear esta experiencia de usuario para lo que estamos haciendo. Entonces, el ser humano debe de ser el eje de toda nuestra conversación y es lo que nosotros queremos elevar y hablar y llevar a la mesa durante esta designación. Los temas de los que queremos hablar y de los que estarán girando las conversaciones sobre la designación del diseño de ciudad es el habitante, medio ambiente, movilidad, espacio público, economía creativa y identidad. ¿Por qué encontramos que estos
principios son importantes y por qué pensamos que los tenemos que abordar desde el tema del diseño. Bueno, pues primero, el habitante, ¿no? Que el habitante es la persona que vive en la ciudad, es el usuario, es la persona a la que tenemos que buscar cómo debe de estar mejor en su ciudad, ¿no? Y ¿quién sabe quién es Jane Jacobs? Ya la están estudiando, ¿no? Bueno, ahí tienen un tema, maestros. Jane Jacobs, y la quise poner porque es algo muy interesante, no era arquitecta, no era urbanista, era simplemente una activista social. Era una señora que se burlaban de ella al principio, ¿no? Esta mujer, ahí, esta vieja loca, ¿no? Me la imagino como superbarrio, ¿no? Aquí pero es la persona que protegió que el centro de Nueva York, ¿no? Donde está Washington Square, no fuera rebanado por un freeway, que era el movimiento internacional de que vamos a conectar a las ciudades americanas con freeways. Y creó métricas y parámetros y estudios que ahora para muchos estudiantes de urbanismo, para muchas personas relacionadas con el diseño de la ciudad, es como la santa patrona, ¿no? Jane Jacobs, la santa patrona del espacio público, de la calidad de vida en las áreas y respetar las áreas que son tradicionales de las colonias. Y hizo una cantidad de estudios que son interesantísimos, y digo, por mencionar alguno, ¿no? Y que en una ciudad, en una calle donde hay comercio en la planta baja y hay vivienda en la planta alta, la gente se cuida, es más segura, ¿no? Que en las zonas donde de repente nada más hay puro comercio y en la tarde se queda abandonado, y las zonas donde en la noche están todos los habitantes, estas ciudades dormitorio, estas unidades dormitorio. ¿Por qué? Porque hay horas y horas del día que están deshabitados. ¿Por qué? Porque había un mal funcionamiento en la planeación urbana de estas que ha habido con el movimiento del siglo XX, y se dieron cuenta que, bueno, pues fíjate que el uso mixto es lo más adecuado, porque el panadero puede que conozca a tu hija, y si la ve que está en la calle y se le está llevando un señor que no conocen, pues puede que le avise a su mamá que ya sabe quién es que está arriba, ¿no? Pero antes de que empezaban los problemas de movilidad y de todo esto, la gente era más feliz porque salía de su casa y caminaba a su trabajo, y en el camino se compraba un café y no tenían que salir de su casa, agarrar un coche, meterse a un centro comercial, estacionarse, comprar un café, salirse y llegar a su trabajo, estacionarse en el estacionamiento de su trabajo y caminar al edificio. Y las relaciones con el exterior se hacían más aisladas, y viene más aislamiento también con el habitante, con la ciudad, con la población. Y crea todo este movimiento donde crea pues, el verdadero nacimiento de cómo hay que valorar los usos mixtos, cómo hay que valorar el urbanismo, cómo hay que cuidar las zonas que son importantes en las ciudades y bla, 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 ¿no? Y bueno, ponemos esto porque también el habitante, ¿dónde va a vivir la gente en la ciudad? Es un gran reto. ¿Por qué? Porque todos saben, no sé, ya han oído hablar de la burbuja inmobiliaria, saben los precios de las propiedades. Por ejemplo, ¿sabían que el Cine Ermita va a ser ahora el Hotel Standard? ¿No? La transformación de esta zona que se va a dar con un hotel así aquí, ¿no? Todos los bienes raíces de alrededor de aquí, de Tacubaya y de todas estas zonas, se van a elevar muchísimo. Y esto es un problema grandísimo, porque qué bueno que viene el hotel, qué bueno que va a generar empleos, pero viene la gentrificación. ¿Alguien sabe qué es la gentrificación? La gentrificación es este proceso que es el gran enemigo de las ciudades, que el producto de que hagan algo importante en una ciudad, en una área, llegan y van a hacer este centro comercial y vamos a generar riqueza en esta colonia. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante hablar de esto en el término del diseño? Bueno, porque cuando diseñamos tenemos que pensar que lo que estamos llevando a una colonia, a una zona, genere bienestar y genere riqueza para el habitante y la persona que está ahí. Generalmente todos los proyectos que se hacen a nivel mundial en zonas que están marginadas, lo único que ocasionan es que la gente que vive ahí se vaya, porque llegan los hipsters, como aquí los conocen, y les compran las vecindades o les compran el changarrito y ponen un café orgánico zen, ¿no?
Y ponen una tienda de diseño mexicano local, ¿no? Y acaban con la economía local y con los pobladores a los que, en el lugar de generarles riqueza a ellos, no, simplemente que se vayan a donde no los veamos y ya arreglamos esta parte. Entonces, queremos hablar de este tema del diseño, cómo el diseño es importante que los proyectos conozcan al usuario, y el usuario es el ser humano. El siguiente tema, importantísimo en las ciudades del siglo XXI, es la movilidad. ¿Cuántos de ustedes vinieron hoy en su coche aquí a la conferencia? Híjole. Yo también, digo, no, digo, ¿cuántos vinieron en bici? Yo sé a alguien que vino en bici. Bueno, y dices, ay, en bici, qué flojera, estaba lloviendo, ¿no? La ciudad es muy grande, pero de repente estás en Copenhague, que es una ciudad que la mitad, 3/4 partes del año están a los 0 grados, y la gente se mueve en bicicleta, ¿no? Simplemente es cambiar el chip de cómo vivimos y de cómo experimentamos la ciudad, y que son retos. Ahora, cada día la gente busca vivir más cerca de donde trabaja, estar más cerca de las escuelas de sus hijos, de los centros de consumo, porque se han dado cuenta que con todo esto es importantísimo que a través de la perspectiva del diseño se enfrenten los retos de movilidad. No, este es un ejemplo que me encanta, ¿no?, del transporte público y los coches. La cantidad de coches que se necesitan para mover a la misma cantidad de personas en un transporte público. Y en el sueño americano, en la modernización del siglo XX, todo el desarrollo de las ciudades está apostado al coche. La apuesta es el coche. La Ciudad de México hace unos años se equivocó y apostó al coche, a hacer el segundo piso para que se vendan más coches y vaya más gente por otro piso y bajen por esas mini rampitas y nos saturemos todos, pero el coche genera riqueza, ¿no? Consumo de gasolina, el coche genera la venta de los coches, obviamente, genera obra pública, y todo eso es como un círculo, un círculo que va dando vueltas, que tiene que ver con el diseño de la ciudad, que el diseño otra vez somos nosotros, porque vean la cantidad de espacio que se necesita para albergar más coches y la cantidad de espacio que se necesita para el transporte público. Claro que en todo este desarrollo del siglo XX, las ciudades en Estados Unidos empezaron a generar alrededor de las periferias, hicieron los freeways, hacían los fraccionamientos, creaban colonias y colonias y colonias y colonias, que fueron lo que pasó ahorita en Houston, ¿no? Increíble que pensar que una ciudad tan importante no tiene un plan de usos de suelo. Acá, o sea, ahorita que estaba leyendo, dice, no, la ciudad podía crecer y crecer y crecer y crecer, pero claro, hay este movimiento como el CNU, que se acaban de dar cuenta que si Estados Unidos sigue creciendo como creció en el siglo XX, en 15 años ya no alcanza el país con las zonas protegidas y las zonas agrícolas para que siga creciendo la mancha urbana. Entonces, la movilidad se vuelve muy importante porque un autobús es diseño. Y dicen, ay, no, ¿qué es diseño? Bueno, pues la estación del Metrobús es diseño. La señalética que hay para tomar el transporte público es diseño. El asiento adentro del transporte público es diseño. La tarjetita con la que pagas es diseño. Y el autobús como tal también es diseño. Entonces, todo lo que vive y interactúa con la ciudad es diseño, y nosotros tenemos que entenderlo y que tomar la responsabilidad que eso significa. Y bueno, hay historias de éxito en la Ciudad de México, no todo es negativo. El plan de Ecobicis es un plan súper exitoso, ahora creo que es el sistema de Ecobicis más grandes del mundo, creo que el segundo más grande del mundo, y la ciudad está integrando cada día más autobuses híbridos, y es una ciudad muy difícil, y digo, no estoy haciendo campaña para la ciudad, pero para que se note cualquier cosa positiva, es muy difícil porque la ciudad es muy grande. Y en el 2018 queremos abordar el tema de la movilidad, obviamente, desde la perspectiva del diseño. La identidad de ciudad. Bueno, ¿por qué es importante los que están estudiando diseño gráfico? ¿Por qué es importante la identidad de la ciudad?
La identidad de la ciudad es muy importante porque es cómo nos identificamos y cómo nos relacionamos con la ciudad. Generalmente quien pone en Instagram una foto y está en alguna parte de Europa y es Londres, lo ven y le contestan, ¡ay, estás en Londres! Porque nada más por ver la fotografía ya saben que están en Londres, o ya saben que están en Nueva York, o ya saben que están en Tokio, ¿no? Ciudades que tienen integradas el grafismo de manera muy importante a su comunicación. Y bueno, esto justamente es una referencia de lo que yo les decía, ¿no? De la campaña que se hizo para México 68. La campaña que se hizo para México 68 fue la primera campaña mundial de branding de ciudad. No es que sea, seguramente cuando lo hicieron no lo pensaron, pero así fue, ¿no? Y si ustedes platican con alguien cuando están en el extranjero y les preguntan de dónde son y viven en la Ciudad de México, ¿de dónde dicen que son? Son de México, ¿no? Y esto es una campaña que vino porque en las campañas que hacía Cantinflas y que hacían en el radio y que hacían, todos somos de México. Todos somos de México, y salió la maravilla de que con el 68 se podían integrar los aros de las Olimpiadas y se creó toda esta señalética y todas estas cosas tan especiales que se hicieron para México 68, que le dio una identidad muy importante a la ciudad y al movimiento olímpico, porque fue de verdad la primera vez en la historia que se creaba un city branding tan integrado y que al mismo tiempo se creaba una olimpiada cultural. Fue la primera vez que una ciudad tenía una olimpiada cultural y no ha pasado en otras designaciones. Por ejemplo, en Londres no hubo un programa cultural académico durante las Olimpiadas. Fue una cosa que también fue especial de México. Y de manera simbólica, porque no que tengamos la misma oportunidad ni el mismo tamaño de movimiento, pues a 50 años de las Olimpiadas de México, la Ciudad de México vuelve a ser capital mundial de algo y no lo habíamos sido en mucho tiempo. Y otra de las cosas que se vuelve importantes en todo este movimiento de ciudad y de diseño de ciudad es que las ciudades se vuelven más importantes que los países. México, como país en los rankings internacionales de percepción, está en el número 70 y tantos, pero la Ciudad de México está en el 17. Entonces, y estamos abajito de ciudades, ¿no? y de centros de población que pensaríamos que son súper sofisticados, pero la Ciudad de México es una ciudad cosmopolita y es una ciudad que en términos de branding, que de comunicación, de cultura, de museos, es una ciudad importante, y la identidad de nuestra ciudad debe de estar reforzada por las fortalezas que tiene esta ciudad, que debemos de reconocer que es una ciudad que está hiperconectada, tiene 58 vuelos diarios a capitales mundiales, es una ciudad que es una capital académica, es una ciudad que es una capital cultural, somos la segunda ciudad en el mundo con museos, que a veces no los visitamos, eso es un problema, pero tenemos una oferta de museos importantísima. Es una capital de negocios y ahora vamos a hacerla una capital creativa. Creo que es un momento importante para que podamos hacer que México sea una capital creativa para por lo menos toda América Latina. Y es a lo que queremos elevar la conversación con esta designación. Medio ambiente. Bueno, ¿por qué es importante el medio ambiente y qué tiene que ver el medio ambiente con el diseño? ¿A quién me podría decir qué piensan que tenga que ver el medio ambiente con el diseño? Y no nada más vamos a pensar que los productos que se hagan sean reciclables o que las construcciones que hagamos sean verdes. Todos saben que se firmó el Acuerdo de París, me imagino que están todos conscientes de eso, ¿o no? Bueno, ¿y saben por qué es importante? Por las emisiones de carbono. ¿Por qué? ¿Y por qué puse anteriormente dónde estamos en el ranking de ciudad y dónde estamos en el ranking del mundo? Porque ahorita las decisiones de cambio climático son mucho más importantes que se afronten por parte de las ciudades y que las iniciativas de diseño de ciudad, de comunicación, de señalética, de transporte, de espacio público, sean bien diseñadas y bien concentradas, porque las ciudades son las que pueden cambiar realmente toda la huella de carbono. No importa si el país
como Estados Unidos no lo adopta. Es más importante que en este movimiento estén Los Ángeles, o que esté Nueva York, o que esté Boston, o que esté Washington como ciudades y con sus alcaldes tomen estas iniciativas, porque el que le guste el medio ambiente y le guste el campo, lo mejor que puede hacer es vivir en la ciudad. Si vivimos en la ciudad, estamos más concentrados, las cosas se vuelven más eficientes, hay que transportarse menos, hay que hacer menos redes de agua, hay que mantener menos redes de asfalto y menos redes de comunicación y de luz y de todo lo que genera ir haciendo esta mancha urbana más y más y más y más grande. Y esto es diseño, que la ciudad esté bien diseñada, que la densidad de las zonas sean adecuadas, que los servicios que les puedan dar estas zonas sean adecuadas. Y ahí tenemos un ejemplo clarísimo en nuestra ciudad, Santa Fe. No hay manera de llegar y no hay manera de salir, ¿no? Es un problema gigantesco. ¿Por qué? Porque se pudo haber hecho en otra parte de la ciudad, pero por una decisión económica, por una decisión de gente que no eran profesionales, que no eran planeadores, hicieron esta zona de la ciudad y dijeron, chin, ahora ya se llenó, ¿cómo llegamos? Entonces, el medio ambiente y el diseño están relacionados de una manera muy importante. Espacio público, que es lo que hemos venido hablando, ¿no? El espacio público es diseño, todo en el espacio público es diseño, ¿no? El pavimento, la iluminación, la arquitectura del paisaje, la señalética, todo lo que hay en el espacio público es diseño. Y pongo estos ejemplos porque a lo mejor a ustedes no les tocó verlo, pero pues, ahí enfrente del Monumento a la Revolución, hace tan solo 6 años, era un estacionamiento de camiones. Entonces, sí se han ido recuperando áreas importantes de la ciudad con iniciativas de diseño. Esa es la Plaza de las Cibeles, que también se rescató, la Alameda. Hay proyectos en la ciudad que sí han rescatado el espacio público, pero que se tomen más espacios públicos y que se diseñen adecuadamente es responsabilidad de todos nosotros. Y finalmente, hablar de la economía creativa, ¿no? La economía creativa es todo lo que nosotros hacemos y que en países desarrollados está muy bien documentada. En Europa, en la Unión Europea, el 9% del Producto Interno Bruto es economía creativa. En el Reino Unido, el 11% del Producto Interno Bruto viene de las economías creativas. Y el ejemplo más importante que tenemos en América Latina es la ciudad de Los Ángeles, donde el 7.8 de California y del estado y del país es economía creativa, que yo no sé ni cuántos son trillones, pero 2 trillones de dólares es muchísimo, muchísimo dinero. Y todo esto se genera a través de la economía creativa. ¿Y por qué? Pues bueno, porque ahí está la industria del cine y está la industria de la música, pero también hay muchas compañías de branding, hay muchas compañías de diseño, y todo esto que genera, por ejemplo, una película, bueno, pues una película genera diseño de escenarios, diseño de sets, todo esto nadie sabe en su desarrollo profesional a qué lo va a llevar, ¿no? No todos van a estar diseñando Torres Vancomer, o no todos van a estar diseñando la campaña de las Olimpiadas, pero yo creo que todo esto lo tenemos que valorar porque nosotros generamos economía y generamos desarrollo para la ciudad como comunidad creativa. Y se los digo porque no lo entienden. Una vez estaba en una oficina de gobierno, que en una de estas citas, y me dice, ¿cuántos afiliados tiene usted? Y yo, ¿afiliados? Pues no tengo afiliados. Sí, o sea, ¿por qué viene aquí entonces? Le dijo, bueno, pues mis seguidores en Facebook son 126,000, ¿no? En Design Week, pues tengo 126,000 afiliados. A ver, ahorita le vamos a buscar la cita, ¿no? Porque si como comunidad contamos más y hablamos más y valoramos más lo que hacemos como comunidad creativa, creo que le vamos a dar más valor a nuestro trabajo y las autoridades, la gente en general, el público va a reconocer la importancia del diseñador como un elemento clave de la vida de nuestra ciudad y obviamente que de nuestro país. Y bueno, me gusta terminar con esta caricatura de Abel Quesada,
un gran ilustrador, los que están estudiando diseño gráfico, un gran caricaturista político de México de hace 50 años. Y yo pienso que con este trabajo de la designación de World Design Capital, con la designación de la Ciudad de México y con el trabajo que hacemos como personas de las industrias creativas, el triunfar el año que entra y el triunfar siempre en esta ciudad, en este país tan dividido y tan desarticulado, es trabajo de todos. Muchas gracias y les agradezco mucho su tiempo. Ahora ponemos el video.